Mi gente, el video de 1440p fue todo un éxito. La gente está contenta, todo el mundo está celebrando. Para mí esto es un honor y un placer inmenso, pero no se queda ahí, porque ahora viene la segunda parte y hay una tercera, porque voy a complacer a 2 suscriptores, pero vamos en orden según lo requerido y lo recibido. Y tengo aquí Ilanier. Ilanier dice: excelente, ahora falta para los mortales que tenemos 1080p. Y tengo a un suscriptor súper amable, la comunidad siempre habla, Darien Enrique Reyes Ramírez 7475. Rápido le contesta: en DLSS rendimiento, va por buen camino. Claro está, yo le voy a dar el toque, le voy a explicar a Ilanier en arroz blanco de habichuela para llevar esta configuración a su máximo esplendor. Desde Puerto Rico, Sammy Gaming X, te toca, papi. Tú, que tienes 1080p. Familia, primero lo primero y vamos directo al grano. ¿Qué vamos a hacer para llevar este tutorial rapidito para su máximo esplendor para toda mi gente? Voy a hacerlo en un video lo más corto posible. La resolución que se está trabajando, lo primero que usted va a hacer es va a ir a la Nvidia App. Va a sincronizar, por supuesto, su monitor con 1080p. Bien importante. ¿Qué ocurre? Que cuando usted tiene un monitor G-Sync, se sincroniza con su tarjeta gráfica. Esa es la resolución importante, que diga por supuesto pantalla completa, y lo más importante es que se me olvidó hablarlo en el video del 2K, que por favor esté configurado GPU, no pantalla, que utilice la tarjeta gráfica para llevar esos juegos a su máximo esplendor. En la configuración que yo le voy a dar a usted, antes de proseguir, yo le voy a enseñar a usted lo que dice Digital Foundry, mis queridos amigos, que los sigo con la vida y aprendo mucho de ellos. ¿Qué dicen sobre qué preset les recomiendan? Y ya sabemos la configuración porque ya usted la ha hecho conmigo, pero ya usted sabe que vamos con el VSync, vamos con el cap de FPS, vamos con la sincronización vertical en la app, no en el juego. Lo repito, VSync, sincronización vertical en el app, no en el juego. ¿Qué dice Digital Foundry? Recomienda para 1080p, RTX 203040 el preset K. Y se ve la pregunta completa. ¿Qué dice Digital Foundry? Recomienda para 1080p RTX 203040 el preset K. Recuerdo que eso fue así. Para resoluciones de 1080p, que es la que estamos hablando hoy, y tarjetas gráficas RTX 2030 y 40, exceptuando la 4090, Digital Foundry recomienda mantener o usar el preset K, el modelo Transformer original, en los modos calidad y balanceado. Dice aquí, tarjetas RTX 20 Digital Foundry. Mírenlo aquí, mi gente. Esto fue 23 de enero del 2026. Tarjetas RTX 20, RTX 30. En estas arquitecturas más antiguas, los modelos más nuevos de DLSS 4.5, como el preset M, que es el favorito de este servidor, que ya usted lo sabe, que en múltiples ocasiones he usado el preset M y la he utilizado con el DLAA, con el modo calidad, y funciona maravillosamente bien, aunque sabemos que Nvidia recomienda que el preset M es para rendimiento. Eso no lo despinta a nadie, pero las pruebas salen que como el preset M es DLSS 4.5, uno de los presets más poderosos y más pesados, funciona con una RTX 4090 o 5090 con el preset M en DLAA en 4K. Está requete demostrado. Pero ¿qué sucede? Las tarjetas 20 y 30 pueden causar una caída notable
de fotogramas por segundo FPS en comparación con el preset K, por lo que este último ofrece una mejor relación, estabilidad y rendimiento. En los tutoriales anteriores usted siempre sabe que yo, Sammy Gaming X, apuesta por el cap de FPS. Se lo voy a explicar en arroz blanco y habichuela. Ya usted vio lo que recomienda Digital Foundry. Yo lo probé, me encanta y es cierto. Generación de fotogramas, usted puede poner el B sin ningún tipo de problema, porque el valor preestablecido B de generación de fotogramas corrigió muchos errores del preset A o el valor preestablecido A. Eso no es secreto, ya eso lo conoce mucha gente. Si usted conoce del tema, puede dejar los comentarios sin ningún tipo de problema, con mucho respeto y con mucho amor, para que mi comunidad, nuestra comunidad, siga hacia adelante. En super resolución, yo les recomiendo preset K, igual como lo dice Digital Foundry, porque se han hecho pruebas espectaculares sobre este tema, y el preset M y el preset L son demasiado de muy pesado. Preset K, mi gente, en el juego, bien simple, no se mortifique en el escalado calidad o en el escalado equilibrado. No se mortifique la vida. Simple, te lo voy a repetir. Preset K, el escalado en el juego lo va a poner en calidad o en equilibrado. Simple. No se mortifique, que eso es una belleza. En el caso de la reconstrucción de rayos, pues usted en la Nvidia App lo pone en recomendado y listo, le va a dar a aplicar. Ahí usted le dio a aplicar, ya lo tenemos ahí. Mire qué bonito. Pero ¿qué ocurre si usted está jugando un juego viejo? Pues si usted está jugando un juego viejo que no tiene su generación de fotogramas, pues usted viene y activa movimiento suave. Si usted tiene generación de fotogramas en ese juego viejo, no ponga movimiento suave, no lo negocie. ¿Qué ocurre con la combinación que vamos a hacer hoy? La combinación que vamos a hacer hoy, en los tiempos de antes, los jugadores se confundían porque si usted activaba la sincronización vertical, se activaba, pues traía problemas con la latencia, ¿ok? Tanto la latencia renderizada como la latencia de sistema. Simple. Pero hoy día, cuando usted lo hace compatible con un monitor G-Sync, mírelo aquí, compatible con monitor G-Sync, usted le activa la sincronización vertical y usted recuerda, si usted sabe que tenía problemas con la latencia, pues ¿qué va a hacer usted? Compatible G-Sync, sincronización vertical y tan simple como poner modo baja latencia ultra. Simple. ¿Qué ocurre? Ya el cache de sombrero va a estar activado, modo baja latencia activado, movimiento suave. Si no tiene generación de fotogramas, usted lo activa. Y por favor, en el CUDA yo siempre he recomendado prefer no cismen. Yo me ha venido súper bien, pero claro, haga la prueba usted y usted decide si usted se queda con esa combinación. Pero aquí es la magia del asunto, que esto lo recomendó Digital Foundry en el año 2023 y Sammy Gaming X lo viene hablando ahora. Y le vengo enseñando a ustedes y ustedes saben que vamos creciendo y hay muchos testimonios, pero por montones. Si usted tiene un monitor de 138 Hz como lo tiene este servidor, usted le pone 3 menos. Si usted tiene un monitor de 200 Hz, usted le pone 3 menos. Simple. Y se va a acordar de mí. Otra cosa. Modo de administración de energía. Ojo aquí. Importante que usted tenga un battery backup con suficiente poder. No un battery backup barato. Porque si usted tiene un battery backup barato, va a gastar luz, energía de más en su casa y su sistema no va a funcionar como debe ser.
Yo les recomiendo que si no lo ha invertido, vaya y hágalo ahora, porque un bajón de electricidad va a coger su equipo y lo va a fundir y lo va a partir. Le estoy explicando en Arroz Blanco y Habichuela para que lleve su equipo a su máximo esplendor. ¿Estamos claros, gente? Eso es lo más importante. Modo rendimiento máximo preferido. Para que esos juegos vayan a su máximo esplendor. Nitidez de imagen no la toque porque la va a distorsionar. No lo haga. Realidad virtual no se utiliza en mi caso. Si usted lo utiliza, la puede activar. RTX Dynamic no lo estoy usando porque los colores se ponen muy lavados. Y el RTX HDR, ya yo le he dado a ustedes muchos tutoriales diciéndole que si usted tiene un juego que tiene HDR nativo, usted utilice el HDR del juego. Si usted tiene un juego que no tiene HDR nativo, puede intentar con el RTX HDR, que está trabajando excelente y no afecta tanto el rendimiento como el Windows Auto HDR. Si tiene duda, busque el tutorial. Gente, esto es lo que le va a bendecir a usted. Esta configuración que usted está viendo aquí es lo que le va a dar a usted la ventaja de que va a verse un juegazo increíble con unos gráficos espectaculares. Recuerde, para no extender mucho el video, usted sabe que yo hago gameplay, no lo voy a hacer ahora. En el juego, busque el rescalado de calidad o equilibrado y en los ajustes de gráficos trate de ponerlo en término mediano, o como dijo el suscriptor, en rendimiento. El suscriptor tenía razón cuando le explica a mi querido el de la petición, mi querido suscriptor, rendimiento o equilibrado. Tratar de hacerlo en ese momento. ¿Qué ocurre? Que si usted pone calidad, equilibrado y rendimiento, como dijo el suscriptor, se va a ir a la segura. Los gráficos en el medio, no lo ponga muy extremo. Ejemplo, Black Bean Wukong, si usted lo pone en modo cinemático, es una locura. Es demasiado de muchos recursos y no le va a venir bien. Con esto termino la Nvidia App. Rapidito la Nvidia Profile Inspector y nos despedimos, mi gente. Vamos a la Nvidia Profile Inspector, que le voy a dar un toque. En la Nvidia Profile Inspector puede dejar todo como está, como lo hizo la Nvidia App, pero solamente yo daría 3 toques importantes. El rebar o el rebar, como usted quiera mencionarlo, por favor póngale enable, porque la mayoría de los juegos funciona de perla. Si usted ve que en el juego que usted ponga, sea cual sea, no da el desempeño, si usted ve parpadeo o desgarre, viene aquí y le pone disable. Lo activar el rebar o rebar en el BIOS para poder darle estas medidas en la Nvidia Profile Inspector. Pero usted viene a la Nvidia Profile Inspector, le pone que el usuario es el que decide 16X, y usted viene aquí y hace lo siguiente, le va a dar allow. ¿Por qué? Porque usted va a estar trabajando con ¿qué? Calidad, equilibrado, rendimiento. Simple. El allow permite que la inteligencia artificial haga lo suyo. Te lo voy a repetir. Si vas a jugar con los rescalados, ponle allow. Y en high quality lo pones en performance. Se acabó las dudas y los peces de colores. En quality, en lo que es en calidad, le vas a poner performance. Si usted ve que va demasiado de fluido, pues lo puede ver, vuelve acá y póngale quality. Simple de entender, mi gente. Esto es una maravilla. Hágalo, practíquelo, que se va a acordar de mí. Recuerde que esto se hace con el propósito de seguir hacia adelante y de mejorar sus resoluciones, su juego y su experiencia, y tener un juego lo más fluido. Y recuerde, no todos son FPS. Lo importante es la fluidez, el 1% low, y que el juego no tenga ni shootering, ni desgarre, ni hittering, y que fluya
como el agua. Gracias, mi gente. Dios los bendiga. Disfruten su juego. Haga el bien sin mirar a quién. Nos vemos en el próximo video.